Hemos visto que existen entonces cuatro formas de tipicidad: activa u omisiva, y a su vez cada una de ellas, tanto la activa como la omisiva, puede ser dolosa o culposa. Vamos a ver entonces ahora el tipo activo culposo. Lo que habíamos visto hasta este momento es la estructura del tipo activo doloso. Bien, el tipo activo culposo es la segunda modalidad de la tipicidad y significa que el autor en estos casos no actúa buscando o queriendo la producción del resultado, sino que se produce ese resultado como una consecuencia de alguna conducta realizada por él de modo imprudente, negligente, es decir, con una falta del cuidado debido en el caso particular. Nuestro Código Penal, el Código Penal argentino, no define lo que es la culpa o no define lo que es el tipo culposo, tampoco indica en cada uno de los casos cuáles son los tipos culposos, aunque se los identifica en la parte especial, en los delitos en particular, se los identifica porque se utiliza una fórmula característica de la modalidad culposa, que es la fórmula que dice: el que por imprudencia, negligencia, impericia, incumplimiento de los deberes a su cargo. En ese caso identificamos que ahí se trata de un tipo culposo. En los demás supuestos, en principio se trata de tipos dolosos. Por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal define el homicidio simple, el homicidio doloso, diciendo simplemente el que matare a otro. En cambio, en el artículo 84, que está previsto el homicidio culposo, se dice el que por imprudencia, negligencia, impericia, incumplimiento de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Bien, esa es la diferencia que vamos a advertir en el texto legal entre la forma dolosa y la forma culposa. Nuestro código, al igual que muchos códigos modernos, sigue un sistema que se llama sistema de numerus clausus en materia de delitos culposos. ¿Qué significa esto? Numerus clausus o número cerrado de tipos culposos quiere decir que solamente se van a penar las figuras en la forma culposa cuando expresamente está previsto en la parte especial el tipo culposo. En cambio, hay otros sistemas, otros códigos, por ejemplo el viejo Código Penal español antes de 1995, que seguía el llamado sistema de número abierto o numerus apertus. Número abierto quiere decir que tienen una fórmula en la parte general en la que se indica que todas las figuras que vienen de la parte especial se van a penar, se van a sancionar, no solamente cuando se realizan con dolo, sino también cuando se realicen con culpa. Algo parecido ocurre en muchos códigos contravencionales, incluso vigentes actualmente en nuestro país. Códigos de falta provinciales o municipales en los que se establecen el sistema este de numerus apertus. Pero nuestro Código Penal tiene el sistema de numerus clausus. Entonces, de acuerdo al principio de legalidad, solo puede ser penada aquella modalidad culposa, aquel delito cometido en forma culposa, es decir, con imprudencia, con negligencia, cuando está expresamente previsto en el Código Penal. No son muchos las figuras que están previstas en nuestro código en su modalidad culposa. Eh, por ejemplo, si está previsto, si tomamos como ejemplo los delitos contra las personas, vamos a encontrar que tenemos el homicidio doloso y también el homicidio culposo, las lesiones dolosas y también las lesiones culposas, pero no existe, por ejemplo, el aborto en su forma culposa, no existe el abandono de personas o la omisión de auxilio en las formas culposas. De modo que la punición por los delitos en su modalidad culposa, a título de culpa, son excepcionales. La regla es: se penan los delitos en forma dolosa, y entonces excepcionalmente algunos delitos también están previstos en forma culposa. Bien, dijimos entonces que no se define en el Código Penal lo que es la culpa. Nosotros lo vamos a identificar con esa fórmula de el que por imprudencia, negligencia, etc. Hay una diferencia: la doctrina penal tradicional distingue entre lo que es la imprudencia y lo que es la negligencia, y dicen que la imprudencia es un hacer de más, en cambio la negligencia sería un hacer de menos. La imprudencia sería, por ejemplo, manejar un vehículo a exceso de velocidad.
La negligencia sería manejar el vehículo sin haber controlado el estado de los neumáticos o el estado de los frenos. Es decir, en el primer caso existe de parte del autor una conducta que va más allá de lo permitido. En la negligencia existe una conducta sin haber tomado ciertas previsiones. Más allá de la diferencia entre imprudencia o negligencia desde el punto de vista técnico, uno es hacer de más, otro hacer de menos, y después en definitiva el incumplimiento de los deberes a cargo del autor, lo que interesa, vamos a ver, es que en la figura culposa, en los delitos culposos, la estructura es similar a la de los delitos dolosos, por lo menos en la parte de la tipicidad objetiva. Lo que interesa más allá de identificar imprudencia o negligencia es si en el caso particular el resultado producido puede atribuirse desde el punto de vista de la teoría de la imputación objetiva como una conducta del autor. Entonces, la teoría de la imputación objetiva en la dogmática penal actual viene a reemplazar esas disquisiciones entre imprudencia, negligencia, incumplimiento de los deberes a cargo del autor, etc. Nosotros nos vamos a guiar por esos criterios de la teoría de la imputación objetiva y vamos a verificar en el caso particular de un delito activo culposo si el autor realizó una conducta humana, si entre esa conducta y el resultado típico existe una relación de causalidad, y si además de esa relación de causalidad existe una relación de imputación objetiva. Estos son los elementos que van a tener que verificarse en caso de un delito activo culposo que exige un resultado típico. Excepcionalmente puede haber figuras culposas que no exigen un resultado. Por ejemplo, en el artículo 203 del Código Penal se puede ver un ejemplo de lo que sería una conducta culposa sin exigencia de un resultado. Pero en la mayoría de los supuestos se va a exigir que exista un resultado típico y entonces ahí tenemos que, tratándose de delitos de resultado, acudir a la teoría de la imputación objetiva, verificando previamente la relación de causalidad de acuerdo a la fórmula de la supresión mental hipotética. Bien, para algunos autores el tipo culposo es un supuesto, es un caso de error de tipo vencible. Y esto es correcto, en realidad, siempre que el autor desconoce alguno de los elementos objetivos del tipo penal, si estos se dieran en forma completa, es decir, si los elementos objetivos de la tipicidad están todos presentes en el caso, pero el autor no tiene dolo porque tiene un error de tipo vencible, esto seguramente da lugar a un tipo culposo. Esto es un caso de tipo culposo. Por ejemplo, el conductor de un vehículo que excediendo la velocidad atropella a un peatón y le causa la muerte, siempre y cuando el resultado se haya producido por ese exceso de velocidad. Fíjense que en ese caso el autor desconoce un elemento objetivo del tipo penal. Él no sabe que está provocando la muerte. Además no quiere, podríamos decir, además no quiere provocar la muerte de esa persona y sin embargo está causando la muerte de esa persona en los términos del artículo 84 del Código Penal. En la medida en que se fuera un error vencible, superable, es decir, que otra persona comportándose de modo diligente, de modo prudente, lo hubiera evitado, entonces ahí tenemos un error de tipo, en el caso de un homicidio, y eso automáticamente es un supuesto de homicidio culposo, o sea que, o de delito culposo, dicho de forma más genérica. Entonces, ciertamente los casos de error de tipo vencible son casos de delitos culposos. Bien, hay dos modalidades o hay dos niveles de culpa, así como habíamos visto en el tipo activo doloso. Tres niveles, el dolo directo, indirecto y el eventual. En el caso de la culpa se reconocen dos formas de culpa, que son la culpa con representación y la culpa sin representación. La culpa sin representación sería el supuesto más bajo en el tipo de injusto o de ilícito penal. Recordemos que en todos los casos de culpa el autor no quiere el resultado y hasta podríamos decir no se representa la posibilidad cierta de producción del resultado. En la culpa sin representación el autor ni siquiera se representó la posibilidad de que
se produzca el resultado. En cambio, en la culpa con representación, el autor sí se representa esa posibilidad de producción del resultado, pero según algunos autores, los que siguen la teoría de la voluntad en materia de dolo, aunque se representa la producción del resultado, no quiere la producción del resultado, ni admite la producción del resultado, es decir, no tiene ni dolo directo ni dolo eventual. En cambio, para los partidarios de la teoría de la representación en materia de dolo, la culpa con representación sería el caso en que el autor se representa como abstracta, un riesgo abierto de la producción del resultado, pero no se la representa de modo concreto en el caso particular que a él le toca. Es decir, tomando un ejemplo de la conducción automovilística, el conductor pasa un semáforo en rojo, piensa en la posibilidad abstracta de que por pasar ese semáforo en rojo pueda atropellar a alguien, pero en el caso concreto él cree que eso no existe, es decir, él no ve a ninguna persona cerca como para poder provocar un accidente. Entonces, aún sabiendo que está pasando el semáforo en rojo, él no advierte como posible el choque y en consecuencia la muerte de alguien en ese caso particular. Ese sería un supuesto de culpa con representación. Bien, culpa con representación o sin representación, en los dos casos se trata de modalidades culposas, es decir, serían conductas típicas de la figura culposa. No hemos visto otros ejemplos de delitos que tienen modalidad culposa, solo mencionamos los delitos contra las personas, pero pensemos, por ejemplo, en otros bienes jurídicos, en otros títulos de la parte especial del código. En materia de delitos contra la propiedad, por ejemplo, prácticamente no existen figuras culposas. El robo, el hurto, la estafa, el daño, son todas modalidades dolosas que no tienen su correlativa forma culposa. Ahora bien, por debajo de la culpa sin representación, ya no existe posibilidad de imputar ninguna figura, ninguna modalidad delictiva ni dolosa ni culposa. Es decir, si el autor ya no tiene dolo en el caso, ni siquiera tiene culpa con o sin representación, entonces el caso será imputable a caso fortuito o podría ser imputable a un tercero o a la misma víctima, pero ya no hay posibilidad de imputarle al autor o al supuesto autor la producción de un resultado ilícito, o no hay posibilidad de imputarle ilícito alguno. Por ejemplo, si el conductor del vehículo viene manejando de manera correcta, cumpliendo con todas las normas de tránsito, y es la víctima la que se tira a las ruedas del auto, sea con la intención de matarse o sea porque estaba borracho, por ejemplo, y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, si se produce la muerte en esa situación, el conductor del vehículo habrá provocado el resultado muerte. Ciertamente hay una relación de causalidad entre su conducta de manejar y la producción del resultado muerte, pero ese resultado no se le puede imputar objetivamente al autor, es decir, no actuó ni con dolo ni con culpa, porque ese resultado es solo imputable a la conducta de la víctima. Lo mismo si fuera imputable a la conducta de un tercero o si fuera imputable a caso fortuito. Por ejemplo, el conductor del auto viene manejando correctamente, el ciclista que también venía conduciendo correctamente tuvo un problema porque se le reventó un neumático, y además supongamos que ese era un neumático nuevo, es decir, que él no tenía un deber de control sobre ese neumático, y por ese reventón de neumático es que se produce el accidente y este auto atropella al ciclista y termina con la muerte. En ese caso no hay culpa de parte del conductor del vehículo si es que venía manejando correctamente. Tampoco el resultado es atribuible a la propia víctima, porque podemos decir, bueno, pero la víctima no tenía que controlar ese neumático que tendría que estar bien por ser nuevo, de modo que ese será un caso fortuito. Ese es uno de los riesgos que existe en la conducta de la vida social normal y que se considera un riesgo permitido, es decir, aún cumpliéndose con las reglas de tránsito,
pueden ocurrir estos resultados. Entonces, en ese supuesto no hay ni dolo, no hay culpa tampoco, y eso sería atribuible a un caso fortuito. Es decir, ese resultado no se va a imputar al autor como un homicidio doloso ni como un homicidio culposo. Y recordemos que por el principio constitucional de culpabilidad, solo puede responder el autor cuando tuviera de su parte dolo o culpa. No puede responder por la simple causación de resultados disvaliosos como serían muertes, lesiones, etc. Porque eso sería aplicar el llamado principio del versare in re illicita, y eso va en contra del principio de culpabilidad. El versare in re illicita significa brevemente que se hace cargo al autor por cualquier conducta inicial antijurídica que haya tenido, aunque después no se puede imputar desde el punto de vista normativo la producción del resultado. Entonces el principio de culpabilidad nos obliga a verificar en el caso la existencia de dolo o de culpa. Si no existiera ni dolo ni culpa, el autor no tiene que responder por el resultado, aunque hubiera sido causante de ese resultado. Entonces, en este ámbito del tipo activo culposo, del tipo culposo en general, es donde van a aplicarse con mayor rigor, con mayor importancia, los criterios de la imputación objetiva que ya hemos visto para el tipo activo doloso. Esto es, hay que verificar que la acción causante del resultado sea una acción o conducta que implique la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado y que ese riesgo sea el que se concrete en el resultado y no otro. Entonces acá se aplican los criterios de el riesgo permitido, del principio de confianza, de competencia de la víctima, como supuestos de exclusión de la primera parte de la imputación objetiva. Es decir, si se da uno de esos supuestos, riesgo permitido, principio de confianza, competencia de la víctima, disminución de riesgo, etc., entonces no hay creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. Y en la segunda parte de la imputación objetiva habrá que ver que ese riesgo creado por el autor haya sido el riesgo que se concretó en el resultado. Y hemos visto también que estos casos no se darían cuando existe alguno de los supuestos que excluyen la segunda parte de la imputación objetiva, que son, por ejemplo, cuando no existe relación con el fin de protección de la norma, cuando la conducta alternativa conforme a derecho nos hubiera llevado al mismo resultado. Todos esos criterios de la imputación objetiva se van a aplicar acá al tipo culposo. Bien, a diferencia del tipo doloso, en el caso de los culposos hay que hacer una aclaración importante, y es que la tentativa como una forma ampliada de punición o como una forma ampliada de responsabilidad penal no se aplica o no existe lógicamente en los casos de delitos culposos. Los delitos culposos solo se sancionan penalmente cuando se produce el resultado típico. El homicidio culposo, las lesiones culposas exigen la producción del resultado típico. Entonces, si por algún motivo se interrumpe la imputación del resultado en la segunda parte, por ejemplo, por el criterio de la conducta alternativa conforme a derecho, o por el criterio de falta de protección del fin de la norma, en el caso de los delitos culposos no se podría sancionar. En los delitos dolosos sí se podría sancionar por tentativa, pero en los culposos no. Doy un ejemplo. El sujeto A clava un cuchillo en el tórax del sujeto B con la intención de matarlo. A B lo llevan al hospital y cuando está internado en el hospital muere por un incendio del hospital, es decir, no por consecuencia de las heridas, aunque eran heridas muy graves y posiblemente le hubieran llevado a la muerte en 24 horas, pero muere por el incendio. En ese caso hemos dicho que no se puede imputar objetivamente ese resultado al autor de las lesiones iniciales, pero sí se le imputaba al autor de esas lesiones iniciales la tentativa de homicidio, que en nuestro Código Penal, según los artículos 42 a 44, tienen una pena similar a la del consumado, que se disminuye de 1/3 a la mitad. Ahora bien, imaginemos que esas lesiones provocadas a la víctima ahora se hayan producido a título de culpa y no a título doloso. Por ejemplo, el autor que
manejaba un vehículo, atropella a un ciclista y le produce lesiones muy graves que seguramente lo van a llevar a la muerte. Entonces a esa víctima la llevan al hospital y es el mismo hospital que se incendió. Entonces en este caso no se puede imputar ese resultado muerte, suponiendo que este ciclista también se muera en el hospital por el incendio. Ese resultado muerte del ciclista no se le puede imputar al autor de las lesiones en la conducción automovilística, aunque este conductor del vehículo haya manejado de forma descuidada. Por ejemplo, chocó al ciclista porque había pasado un semáforo en rojo o porque se había excedido la velocidad. No se puede imputar el resultado, entonces no se va a imputar el delito de homicidio culposo en este caso, pero tampoco se puede imputar un homicidio culposo en grado de tentativa, porque eso lógicamente no es posible. Entonces se exige el resultado para este delito del artículo 84. Entonces, si bien en el primer ejemplo le imputábamos la tentativa de homicidio, aunque el resultado era producto del incendio, en este caso ni siquiera podríamos imputar una tentativa. De este modo se advierte cómo el resultado en los delitos culposos cobra una relevancia importante. La otra cuestión también de gran trascendencia para los delitos culposos es que no puede haber, o por lo menos según opinión mayoritaria, no puede haber participación culposa en los delitos dolosos o no puede haber participación dolosa en los delitos culposos. Es decir, las reglas que vamos a ver más adelante referidas a la participación criminal, instigación, participación necesaria, simple complicidad, son modalidades que están previstas o que están pensadas en principio para el delito doloso. Es decir, cuando hay una participación en el delito doloso. Por ejemplo, si mi amigo va a robar el banco y necesita una pistola y yo le presto esa pistola, le presto un arma, lo hago con el conocimiento de que va a utilizar esa pistola para robar el banco, ahí yo puedo ser sancionado penalmente como partícipe. Pero no puedo ser sancionado penalmente cuando mi aporte causal al hecho de otra persona que comete un ilícito es un aporte, mi aporte es solo imputable a título de culpa. Por ejemplo, alguien me pide un cuchillo y yo se lo presto, pero sin saber que lo iba a utilizar para lesionar a un tercero. Entonces, esa forma de participación, cuando es culposa, tampoco puede sancionarse penalmente, al menos según el criterio de la mayoría de la doctrina penal. Excepcionalmente hay autores que admiten la participación culposa y la participación en un delito culposo.